Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de Málaga, al magazín de PTV. Sigue lloviendo, llevamos pues más de una semana de intensas lluvias y bueno, lo positivo para una ciudad y una provincia que no está acostumbrada a tantos días seguidos de lluvia es que los embalses, los pantanos de la provincia pues se están recuperando y están aumentando sus reservas de agua. Pero sí es verdad que también estas lluvias tan continuas y con tantos litros por metro cuadrado en pocas horas, en algunos momentos del día, ha provocado algunas incidencias en nuestra provincia, especialmente en municipios como Ardales. Pero vamos a empezar con unas imágenes que nos llegan del Consorcio Provincial de Bomberos, concretamente de la dotación de Vélez Málaga, que tuvieron que proceder al rescate de un vehículo que había quedado atrapado en un arroyo, en un río, concretamente en el río Seco, que menos seco ese día estaba, desde luego, porque había bastante agua. No hacía, digamos, alusión a su nombre, podemos decir. Bueno, pues en este caso, por supuesto, lo bueno de esta noticia es que no ha habido daños personales, pero sí es verdad que un vehículo pues, se quedó atrapado y tuvo que intervenir el Consorcio Provincial de Bomberos. La dotación de Vélez Málaga intervino para rescatar ese vehículo. Cuando los bomberos llegaron del Consorcio Provincial, se encontraron a los integrantes de ese vehículo ya fuera del coche, pero consiguieron pues rescatar el vehículo y son las imágenes que nos llegan del Consorcio Provincial de Bomberos. Y de estas imágenes, de este rescate, ahí estamos viendo cómo el camión se va aproximando al río y cómo, bueno, luego en las fotos que hemos visto anteriormente, pues efectivamente veíamos cómo el coche había quedado atrapado en ese fango, en ese lodo de ese arroyo de Río Seco. Pero vamos a ir ahora a otro río y también en otro punto de la provincia de Málaga, concretamente de la comarca de la Axarquía. Este vídeo que ha circulado por redes sociales, impresionantes imágenes de este fin de semana del río Sábar en Alfarnate, en la Alta Axarquía. Fijaros cómo prácticamente está casi a punto de desbordarse, de superar pues esa muralla, esa valla que separa la vía del propio arroyo y los puentes, que ahora vamos a ver un poquito más avanzado el vídeo, cómo el nivel del agua prácticamente rebasa, ¿no?, el puente, uno de los puentes que cruza de un lado a otro el municipio de Alfarnate, cruza ese río Sábar. Estamos viendo imágenes en Alfarnate de este pasado fin de semana. Y decíamos al comienzo del programa que uno de los municipios más afectados por estas intensas lluvias, por esta borrasca Jana, ha sido el municipio, el pueblo de Ardales. Tenemos declaraciones de su alcalde, Juan Alberto Naranjo, que esta misma mañana hacía estas declaraciones. Buenos días, pues nos encontramos aquí en el puente romano de la Molina, que aún no sabemos todavía pues cómo están los cimientos de este puente. Una vez valorados más o menos los daños, tenemos infinidad de carriles que han desaparecido, explotaciones ganaderas a las que seguimos abriéndole paso. Tenemos también el castillo que parece ser pues que se está moviendo, y la situación aquí ahora mismo es crítica para el Ayuntamiento de Ardales, porque todo esto necesita una inversión de dinero muy grande y solicitamos a la Junta de Andalucía, a Diputación y a todas las instituciones que están por encima de lo que es el Ayuntamiento ayuda inmediata, porque Ardales no puede esperar y los animales y los ganaderos, sobre todo, que es lo que más nos preocupan ahora mismo, pues tampoco. Dentro del casco urbano pues tenemos incluso hasta una calle que ha partido la tubería, se ha rajado, en la que hemos solicitado al presidente de la Diputación pues una reunión con carácter urgente para tratar este tema. Aún así, seguimos valorando daños porque hay sitios y partes del término municipal pues que aún todavía no hemos podido acceder. Bueno, pues la fuerza de la naturaleza, ¿no? Impresionante las imágenes que veíamos en esa mientras que escuchábamos, ¿no?, las declaraciones del alcalde de Ardales, de Juan Alberto Naranjo. Comenzamos como cada lunes nuestro espacio de repaso a la actualidad de los últimos días, también del inicio de esta semana, la tertulia de actualidad del magazín Málaga TV, y hoy hacemos posible este espacio con los siguientes colaboradores: Paco Lucena, Rosario Luque y David Márquez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lleváis tantos días seguidos de lluvia? Que por un lado es una buena noticia, pero por otro pues también es verdad que no estamos habituados a tanto nublado ni tantos días seguidos de lluvia, ¿no? Bueno, hay que acordarse que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Unas veces pedimos que haya agua y otras veces pedimos que ya deje
de llover. Esta semana, salvo el miércoles, que va a haber un pequeño paréntesis que mejora un poquito el tiempo el miércoles, mañana martes hay lluvia, el jueves y el viernes también hay lluvia, así que hay que... A mí me gusta mucho la lluvia, me encanta, pero casualmente me he mudado de casa y me está entrando chorros de agua, pero es que es más, la casa donde he vivido hasta hace 2 semanas, que la vendimos el lunes pasado, también le ha entrado agua y ya hemos hablado con ellos, lo vamos a solucionar, pero es verdad que es que no estábamos acostumbrados a tanta lluvia. La parte positiva, pues los pintores tendrán trabajo extra, que ahí también al final, pues también les vendrá bien, pero sobre todo si lo cubren los seguros, ¿no? Que eso también nos viene bien a nosotros, vamos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo vaya evolucionando el tiempo. El consorcio de seguros que acude rápido. Pero es brutal, allí en el Laurín de la Torre ha llovido más que en La Dana, y eso que es un municipio que está afectado por La Dana, pero lo estaba hablando antes, que es brutal y es positivo ver, por ejemplo, pues ya la tierra empapada de agua, que ya no, que hay tantos charcos. Tú dices, bueno, hemos estado a punto este verano de tener cortes de agua en el Laurín de la Torre, con el decreto de sequía, pues bueno, pues que siga lloviendo, pero que no haga daño personal ni material. Pero bueno, es que ese agua ahora se filtra y va a los pantanos. Claro. Bueno, pues vamos ahora a cambiar de tema, aunque como digo estaremos muy pendientes de cómo va a ir evolucionando la previsión meteorológica para los próximos días y se lo contaremos tanto aquí en el Magazín como nuestros compañeros de los servicios informativos de PTV Noticias. Pero hoy mismo ha sido noticia El Bulto, este barrio frente al puerto de Málaga, un barrio que quedaba ahí un pequeño reducto de casas, algunas de autoconstrucción. Bueno, hay unos planes urbanísticos en esa zona de Málaga, una zona que, bueno, pues vamos a decir muy golosa urbanísticamente hablando por la ubicación donde se encuentra. El ayuntamiento, dentro de ese plan urbanístico que hay para El Bulto, pues contempla hasta la fecha unas 80 viviendas de protección oficial, de VPO, y el resto pues una torre, vivienda digamos entiendo que de renta libre, ¿no? Bueno, pues tenemos declaraciones tanto del portavoz de Con Málaga, Nico Siglia, como también del diputado nacional de Vox y portavoz de la vivienda, el diputado nacional, tenía yo aquí el nombre, Carlos Quero. Ambos dirigentes han hablado ante las cámaras y han expresado su opinión sobre el plan que prevé el equipo de gobierno actual de Francisco de la Torre para esta zona de Málaga. Tanto Vox como Con Málaga discrepan de esos planes. En la zona del Bulto se está cocinando un gigantesco pelotazo urbanístico. Van a dejar en manos de un agente urbanizador, una empresa privada, para que diseñe un gran negocio inmobiliario. Se contemplan todos estos terrenos que vemos aquí detrás, una torre de más de 22 plantas de vivienda libre, estamos hablando de viviendas que pueden costar más de 500.000 euros, que va asociado también al desarrollo del puerto deportivo privado aquí en San Andrés, que va a impulsar un jeque de Qatar, un edificio de oficinas que va a impulsar Merlin Properties, una SOCIMI participada por BlackRock y el Banco Santander. En definitiva, el Partido Popular va a vender la zona del Bulto al mejor postor. Desde la confluencia de Podemos Izquierda Unida proponemos que se paralice esta gran operación especulativa y que se destinen todos estos terrenos del Bulto para construir un barrio dedicado a familias malagueñas. Imaginemos que en toda la zona del Bulto se puedan construir exclusivamente viviendas de protección oficial o viviendas asequibles para que la puedan comprar las familias malagueñas y no extranjeros dedicados a especular o a hacer negocios con la vivienda. Exigimos que el Partido Popular ponga por delante los intereses de la ciudad antes que los negocios privados. Los precios de la vivienda triplican en Málaga los del año 2014 y con estas condiciones nuestros jóvenes no pueden emanciparse. Los pocos que lo consiguen tienen que marcharse lejos de casa o compartir piso con desconocidos, lo cual es una opción absolutamente indeseable. En una situación como esta se hace cada vez más urgente y más necesario contar con un buen parque de vivienda de protección oficial. La tradicional VPO que permitió a muchos jóvenes y a personas de rentas bajas acceder a una vivienda en propiedad o un alquiler estable. Nos encontramos actualmente en el barrio del Bulto, donde el Ayuntamiento de Málaga ha prometido 80 viviendas de protección oficial, 80 que se antojan realmente irrisorias para una demanda de más de 30.000 viviendas. También recientemente nos hemos encontrado con que el Ayuntamiento ha prometido 5.000 nuevas viviendas de protección oficial. El problema es que las viviendas de protección oficial tienen que hacerse en época de vacas gordas, cuando la economía va bien, cuando no se necesitan las viviendas y cuando, por tanto,
tampoco es rentable electoralmente prometerlas. Actualmente necesitaríamos que las viviendas estuviesen ya construidas, no que ahora mismo se prometan para un futuro incierto. Desde Vox exigimos un plan ambicioso de vivienda de protección oficial que permita que los vecinos de rentas más bajas y los jóvenes puedan emanciparse, que no tengan que desplazarse a otros barrios, que no tengan que irse lejos de su casa y lejos de los suyos, que puedan tener una vivienda en propiedad o un alquiler estable y sobre todo que estas viviendas de protección oficial vayan siempre para españoles, que la prioridad sea nacional en una situación de absoluta emergencia habitacional como la que sufre toda España y Málaga en particular. Bueno, eran declaraciones de Carlos Quero, el diputado nacional de Vox y portavoz en el Congreso de Vivienda. Y también antes escuchábamos las declaraciones de Nico Siglia, actual portavoz del Grupo Municipal con Málaga. Ambos partidos, ambas formaciones, pues discrepan o no están de acuerdo con los planes urbanísticos para esta zona del Bulto previstos por el Ayuntamiento, por el equipo de gobierno de Francisco de la Torre. Cada uno con sus matices, pero coinciden en que no les parece bien el proyecto urbanístico para esta zona por la escasez de VPO que se plantea inicialmente para el nuevo, podemos decir, barrio, el nuevo barrio del Bulto, el futuro barrio del Bulto. Es cierto que el diputado de Vox, y ese dato lo conocimos no hace muchas semanas, que ha aumentado y a una cifra bastante importante la demanda, la lista de espera de familias, de particulares a la espera de una vivienda de VPO, de una vivienda de protección oficial en Málaga. La lista está ahora mismo en 34.000 demandantes, 34.000 demandantes en Málaga esperando una vivienda de protección oficial. Paco. Yo he visto lo mismo que vosotros, no estoy al tanto de lo... Sé que había un proyecto que creo que es lo que ha salido al concurso de estudiar toda esa zona, estudiar la parcela, porque evidentemente lo que no se puede permitir es que sea lo que hay ahora mismo, unos solares llenos de coches, barro, charcos en esta ocasión, pero ahí hay que revitalizar la zona. ¿Cómo? Pues me imagino que cuando los arquitectos y los urbanistas hagan el estudio, entonces será el momento de discutir o no discutir la viabilidad o la necesidad de lo que pongan en los proyectos, pero ahora mismo lo que sale a concurso creo es el estudio de esa manzana. Hablando de viabilidad, 80 viviendas en esas pastillas de terreno, ¿lo veis realmente escaso o está bien? Porque claro, si se va a construir renta libre, quizás 80 sean muy pocas, ¿no? A lo mejor habría que un poco compensar y que, bueno, no sé, yo no sé, creo que igual se han quedado cortos, ¿no?, en esa cifra, Rosario. Sí, yo creo que se han quedado cortos en todo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Nico, el portavoz de Con Málaga, que está claro que nuestras ciudades, y especialmente Málaga, tiene un problema habitacional extensísimo, muy grande, y que debe de dar una respuesta al ayuntamiento, y es el momento de aprovechar zonas libres para plantear alternativas a la vivienda, además aprovechando que el gobierno hace unos meses puso en marcha una serie de leyes y normativas que posibilitan que los ayuntamientos liciten parcelas municipales para la construcción precisamente de viviendas de VPO o viviendas asequibles para la ciudadanía, porque recordemos que además la gran población de Málaga, la autóctona, sea española o sea de otro origen, a mí eso me da igual, no comparto el criterio de Vox, creo que se debe de ser no clasista, sino ser receptivo a la gente que tiene más necesidades y que tenga además su nacionalidad, su papel en regla, etcétera, y entonces pues dar esa solución habitacional, porque las ciudades están expulsando a la población que no tiene dinero para gastarse 200.000, 300.000, 400.000 euros en una vivienda y más. Yo creo que es que el Partido Popular en este caso vive a expensas de la realidad de la gente para la que gobierna, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la gente y las necesidades de los malagueños, de las malagueñas? El primer problema de España es la vivienda. ¿Qué pasa? Que hasta que no haya una buena revolución no van a parar. Ya hay que meterle mano y hay que dar una solución habitacional. David. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas. Un tema de la VPO, que es lo que han hablado mis compañeros, y yo ya quiero aprovechar de hablar el otro tema, que es el de los rascacielos en Málaga, que Paco de la Torre está empeñado. Cuando uno viaja a cualquier ciudad europea o del mundo, hay rascacielos o hay ciudades con rascacielos que es un atractivo por sí. Pero al final, cuando tú ves que quieres meter una torre de 22 plantas en un barrio donde no están así, al final estás generando una distorsión sobre ese barrio. Cuando tú ves el precio al que esté en esa vivienda, yo estoy convencido que Paco de la Torre en su mente está en la transformación de Málaga. Es que esto sea sembrar torres para que haya más en el futuro, para que esos edificios que se veían detrás, a lo mejor de 10 plantas,
en 10, 11 años haya una recalificación que permitan en ese mismo suelo construir una torre de 22 plantas, con lo cual a una empresa le salga rentable indemnizar a las 11 plantas de vecinos que hay, porque puede edificar el doble, y al final va a ir expulsando a esos malagueños de los barrios. Eso es lo que hay detrás. Y 80 viviendas de VPO ahí es poquísimo. Pero es que yo querría ver si de verdad va a haber 80 viviendas de VPO ahí, porque lo que me temo es que al final estos son pelotazos urbanísticos que no benefician a los malagueños y que para nada para VPO, y que 32.000 demandantes de vivienda de VPO son muchos, pero hay mucho más, porque al final tú no te apuntas a una bolsa de vivienda si ves que eso no va a servir para nada. Entonces tú te apuntas donde hay 32.000 como si hay 50.000, eso nunca te va a llegar a ti o a muy pocas personas, con lo cual la realidad es mucho mayor. Y hay otra cosa que y es verdad que aquí casi todos los partidos políticos o nos dicen o nos decimos, y es que al final la VPO, construir VPO, pues ahora está por las nubes, y que pues 200.000 euros pues para una ayuda a una familia, pues ellos hacen las cuentas y no les sale a cuenta. Oye, has mencionado, David Márquez, el término pelotazo urbanístico, y precisamente voy a enlazar este tema del futuro del bulto con lo que conocimos no hace muchas semanas de Tívoli, del Parque de Atracciones Tívoli, que cerró sus puertas en el año 2020. Hemos estado muy cerca de los trabajadores de Tívoli, de cómo esa plantilla, buena parte de esa plantilla lleva años luchando por la reapertura del parque, cuidando sus instalaciones, vigilando sus instalaciones de actos vandálicos. Bueno, pues conocimos hace algunas semanas que el Ayuntamiento de Benalmádena había alcanzado un acuerdo con el grupo propietario de esos terrenos, con el grupo Tremont, para la reapertura de Tívoli una vez que el parque de atracciones sea remodelado, y se fija la fecha aproximadamente en 2028 para lo que vendría a ser un nuevo parque de atracciones Tívoli, respetando algunos elementos del parque de atracciones Tívoli, pues un parque de atracciones que todos conocemos, ¿verdad? Una estética clásica, yo diría que entrañable, pero muy remodelado, ¿no? Con nuevas atracciones, con 2 hoteles temáticos y también con un parque comercial, un centro comercial. Bueno, en el acuerdo, es un acuerdo de muchos puntos, pero alguno de los más destacados es que todo aquel trabajador que quiera continuar formando parte de la plantilla de Tívoli, pues se puede incorporar en este nuevo proyecto, y que una vez que, o sea, que para abrir el centro comercial y los 2 hoteles temáticos, tendrá que abrir al mismo tiempo o antes estar abierto el parque de atracciones, es decir, supeditar el inicio de la actividad comercial, económica de ese centro comercial y de esos 2 hoteles temáticos a la reapertura del parque de atracciones. Bien, lo que todos los medios hemos recogido y muchos colectivos, incluso creo que hasta los propios trabajadores han aplaudido, bueno, pues el Partido Socialista de Benalmádena ha calificado la operación de pelotazo urbanístico. ¿Lo veis así? Empezamos por Paco. Paco. Mira, yo, tú sabes que tengo mucha conexión con Benalmádena, sí, ¿no? Durante 40 años yo he tenido mi despacho allí, y realmente lo que es una pena es que se dejara cerrar. Evidentemente había un espacio enorme que era el que usábamos cuando íbamos desde Málaga para aparcar, para ir con los niños al parque. Sí. Si ahora ese terreno se va a usar no solo como aparcamiento, que creo que decían 400 aparcamientos, 400 plazas o algo así, sino que además va a ser un centro comercial, que de hecho yo he leído en los periódicos que los pequeños comercios de Benalmádena están queriendo... Han solicitado información para formar parte del proyecto, ¿no? O sea que es que están dándole una posibilidad de que el pequeño comercio tenga un sitio como pasa en el Ingenio en Torre del Mar. Ahí es donde la gente va a ir y va a tener donde aparcar y va a tener donde poder ejercer su trabajo como comerciante, ¿no? Yo creo que es positivo. Lo triste es que se permitiera cerrar sin llegar a ningún punto de negociación. ¿Que va a haber 2 hoteles? Estamos cansados de ver en cualquier sitio donde hay parque tecnológico, alrededor hay hoteles. ¿Por qué? Porque es una atracción más para la ciudad. Y por otra parte, muchos de los empleados, bueno, ya todos cobraron sus indemnizaciones a través del Fogasa, me parece, o algo así, pero realmente, después de tantos años, muchos de esos empleados ya no van a tener edad de poder incorporarse al trabajo. Y aparte, el parque de atracciones tendrá que reconsiderarse, porque ahora con tanta seguridad y tantas medidas de precaución, realmente muchas de las atracciones que nosotros conocíamos a lo mejor ya no las vamos a volver a ver. Seguramente no las vamos a volver a ver porque se han quedado muy obsoletas y por temas de seguridad. Y Rosario.
Bueno, yo creo que se debería tener en cuenta que el Tívoli no solamente es un parque de atracciones, sino que ha sido un poco parte de la historia de Benalmádena y de la comarca de Málaga. Entonces, de la Costa del Sol. De la Costa del claro. Sol. Entonces yo creo que la política del PP siempre es muy poco respetuosa con las tradiciones, con nuestra historia, con nuestras construcciones, con nuestro modelo económico sostenible. Y creo que esta es una oportunidad, primero, para cuidar eso, nuestra historia, y cuidar y escuchar a los trabajadores que están con un sinvivir en la boca desde hace muchos años. Y después también es el momento de proponer también alternativas y otro modelo, que yo estoy cansada de decirlo, ¿no? ¿Por qué siempre se apuesta por hoteles, construcciones, ladrillos? ¿No salimos más fuertes de la crisis del 2007, que hundió Málaga y toda España porque dependemos excesivamente de estos sectores? Que no es ir en contra de ellos, pero que hay que diversificar y cuidar lo que tenemos. No podemos hacer una política siempre donde lo único que prima es el enriquecimiento momentáneo empresarial, creando más de lo mismo y sin otras alternativas. Yo creo que en este caso hay que escuchar primeramente a los trabajadores y las necesidades de la gente que estaba en Tívoli, revitalizar el parque de atracciones y darle las condiciones y asegurarlo, porque muchas veces también con esto de los pelotazos urbanísticos nos pasa, y estos proyectos del PP, que lo comentábamos antes cuando analizábamos la noticia, el PP muchas veces tiene paralizadas cosas porque no tiene permiso a nivel local durante años, pero cuando gobierna Juanma Moreno le consienten todos los municipios, a todos los alcaldes del PP, que construyan todo lo que quieran, como en el caso también de mi pueblo, de Estepona. Entonces hay que estar pendientes de qué es lo que se va a hacer, si cumple las normativas, y también hacer caso a los colectivos ecologistas y tal, que por lo visto han dicho que el impacto medioambiental tampoco es sostenible. Por lo tanto, hay que analizar no solamente el beneficio económico momentáneo de los constructores que van a hacer y construir esos hoteles y la reconstrucción de la zona, sino que hay que ver si es un modelo sostenible, tanto económico como medioambientalmente para la zona, y ofrecer alternativas y asegurar el derecho de los trabajadores y las condiciones laborales de esa gente. Bueno, para no repetir lo que han dicho mis compañeros, bueno, más allá de verdad que es un símbolo de la Costa del Sol, mi marido, que es británico y vivía en Inglaterra, venía casi todos los veranos aquí a veranear, y tenés fotos de todos los años en Tívoli, y era algo, en Inglaterra yo creo que es casi tan conocido como en la Costa del Sol, o sea que además sigue valorándose como algo vintage clásico. A mí, le regalaron el típico cuchilla donde se metía el dinero, que era como un tubito aquí, pues se vende por Wallapop caro, y se lo regalaron a su hermana para su cumpleaños porque era como, mira, de cuando éramos pequeños. O sea que una cosa, yo creo que todavía tengo en mi casa algún tibolino, lo que pasa es que me imagino que no me van a servir. Pero eso es, tiene un valor. Pero bueno, yendo más allá de lo nostálgico, que es una pena que se cerrara, yo lo que veo es que cuando he leído lo que se publicaba en prensa, que el presupuesto era en torno muy abierto, de 100 a 200. 100 y 200. Entre 100 y 200. A mí también me ha llamado la atención. Me llama mucha atención que sea tan abierto. O sea, hombre, si me dicen 350 y 170, vale, pero entre 100 y 200... Es que el doble. Pero es que es más. Yo no sé de construcción de parques de atracciones, pero un centro comercial, 2 hoteles y un parque de atracciones, 200 millones de euros me parece muy poco. Me parece muy poco. Y a mí me da el miedo de que la apertura del parque de atracciones sea el señuelo que hagan que a estos promotores le aprueben todo y que al final el parque no sea una realidad, porque 200 millones de euros para todo eso me parece poco. Bueno, habrá que estar vigilante a ver qué ocurre. Lo que yo he leído es que ahora lo que se va a hacer es empezar a estudiar, y después vendrán los permisos medioambientales, vendrán todas las normas de urbanística de aquella zona, y todo aquello que ahora mismo no sé cuánto, no me acuerdo cuántos miles de metros cuadrados son, realmente habrá viales, habrá cosas que esos son terrenos que sí, que sirven para tener acceso, pero que no va. Y en cuanto a otros, ojalá, yo después de muchos años viviendo teniendo mi despacho en la costa, yo es que siempre he peleado, no se pueden poner todos los huevos en el mismo canasto. Pero claro, cuando he dicho eso, me han dicho, ¿y qué ponemos en Benalmádena? ¿Y qué ponemos en Fuengirola? Si eran pueblos de pescadores, si es que aquí nunca ha habido industria. Entonces, ¿qué ponemos? O traemos gente que traiga dinero o nos quedamos como estábamos. Bueno, tenemos que hacer una pausa para la publicidad en poquitos segundos, pero os adelanto que vamos a hablar... últimamente es que está de máxima actualidad, Donald Trump no para y hoy toca también hablar de... Hoy toca hablar nuevamente de Donald Trump, pero tenemos también otros asuntos para la tertulia de esta semana, como por ejemplo, pues el tema de la concesión del gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña, concretamente a Junts, una petición de Junts para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat, que ha sido un tema muy controvertido. También hablaremos de cómo va el tema de esa desaladora que se anunció
para la sarquía, ahora que ha llovido tanto y que los pantanos, los embalses malagueños se van recuperando. ¿En qué situación se encuentra esa desaladora de la sarquía que fue tan anunciada? Pues hablaremos también de ese asunto y veremos unas imágenes bastante llamativas de la policía local de Málaga, que ha captado a conductores de motocicletas que son un tanto, vamos a decir, insensatos e imprudentes y pues practican lo que es la conducción temeraria por las calles de la ciudad. Todo eso enseguida, después de la publicidad. Continuamos en la tertulia de Málaga TV, nuestra tertulia de actualidad con Paco Lucena, Rosario Luque y David Márquez, y ya anunciábamos que vamos a hablar de Donald Trump y de todo lo que él genera, que cada semana pues genera multitud de noticias. Sigue abierta esa guerra comercial con Europa, también con sus países vecinos como Canadá y México, y el tema de los aranceles, concretamente para Canadá y México, pues aranceles del 25%, también para China aranceles del 10%, todo eso desde Estados Unidos con sí una novedad, y es que ha aplazado durante un mes la puesta en vigor de esos aranceles a los productos que se han importado desde estos países, desde México y desde Canadá. Bueno, una guerra comercial que también ha emprendido Donald Trump con Europa, con productos, por ejemplo, como la aceituna y X productos también que pueden proceder o que podemos nosotros exportar desde España, ¿no? Bueno, habrá que estar muy atentos a esa guerra comercial y cómo también responde Europa, ¿no?, ante esa guerra comercial. Pero al final todo tiene relación cuando se habla de Donald Trump y de Estados Unidos, porque enlazamos este tema con las negociaciones que esta semana han comenzado en Arabia Saudí entre el gobierno de Estados Unidos y la presencia de Donald Trump y Zelensky. Un nuevo intento de alcanzar pues un acuerdo para que Estados Unidos pueda explotar esos minerales en esa zona que se denomina zona rara, minerales raros de Ucrania, que son muy valorados y que Estados Unidos pues condiciona el apoyo, el continuar apoyando a Ucrania en la guerra con Rusia, pues siempre y cuando Ucrania ceda la explotación de estas minas, de estos minerales raros muy apreciados en Ucrania, ¿no? Y también condiciona el poner a disposición de Ucrania los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Todo ello pues supeditado a firma y yo gano dinero. Básicamente podemos resumirlo así. También hay que añadir a esto pues la presión de Estados Unidos a Europa para que Europa pues tenga más autosuficiencia, sea autosuficiente en la defensa militar, y eso ha implicado que la Comunidad Europea pues se plantee invertir un aumento de presupuesto en dotación pues de preparación para una futura guerra, ¿no?, en armamento. Precisamente Estados Unidos es el principal país que genera la principal industria de creación de armamento, y después de Estados Unidos sería Francia, que precisamente hay que hablar o hay que destacar que fue el presidente francés el que también animó a la Unión Europea a invertir en armas, en rearmar la Unión Europea. Todo esto, ¿cómo lo veis? ¿Qué análisis hacéis, David? ¿Por dónde empezar, no? Porque aquí yo resumo mi opinión, yo me voy a mojar. Yo veo que aquí a río revuelto, ganancia de pescado. No, hombre, yo no lo veo. Yo, para empezar, cuando veía la imagen de Donald Trump en el avión, en el Air Force One, ahí como la película, que siempre va el bueno, que salva al mundo, digo, si el malo es el que va en el avión, si el malo es el presidente de Estados Unidos, o sea, a ver si, bueno, si pasa algo y deja de ser presidente. Pero bueno, eso no va a pasar a corto plazo. Que el avión se quede sin gasolina, de repente. Se quede sin gasolina y que le pase algo. No que se muera, pero que deje de ser presidente. Dicho eso, es verdad que tenemos a un, no sé qué apelativo ponerle, porque tenemos a un irresponsable al mando del mundo, ¿no? Que puede decir una imbecilidad hoy y otra mañana, y contrapuesta y contraria, y chantajeando y tal. Hasta el punto que está reconociendo que la política de aranceles, un día te los pongo, pero si tú me presionas no te los pongo y tal,
puede crear recesión en Estados Unidos, una economía que estaba creciendo al 2% que va a ir a la crisis. Yo lo que espero ver es a los americanos quemando las calles de Estados Unidos y echando a este tío y a toda su gente a la calle, porque son el mal encarnado en política. O sea, me dicen en una película que van a poner los malos y diría, esto no puede ser real, no pueden ser tan malos, sería un argumento tan pobre de que sean malos tan malos. Y luego, el tema del armamento. Sinceramente, ojalá no tuviéramos que gastar dinero en armamento porque no habría guerra, porque la gente sería buena, pero, a ver, aquí yo no creo que haya que comprar armamento porque lo diga Donald Trump, sino que tenemos que rearmar Europa para no depender de Donald Trump. Y es verdad que lo dijo el presidente de Francia, la seguridad de Europa no debe depender de lo que vota un tío de Ohio, iba a decir un imbécil de Ohio, pero bueno, dicho está, es decir... Ser autosuficiente, es decir, ¿no? Europa, es verdad que, por ejemplo, cuando uno ve la historia de Europa o del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, uno pues ve que Estados Unidos ha podido tener momentos, por ejemplo, como la guerra de Irak, es que hasta George Bush parece bueno y sensato. Es decir, fíjate, David, comparado yo con todo entiendo lo que esto... estás diciendo, pero si Europa, que todo apunta que se va a invertir 800.000 millones de euros en armamento y en equipar a Europa, en rearmar Europa, si al final se recurre a Estados Unidos para comprar todo ese armamento, Diego, yo creo que todo pues lo que le estamos haciendo es un favor al gobierno de Donald Trump. Diego, yo creo que está siendo todo tan loco y tan precipitado que Europa ya no es como el loquillo de Donald Trump, sino que se da cuenta que aquí ya hay algo en juego y aquí está un nuevo orden mundial. Aquí ya no es la OTAN va a desaparecer, estoy convencido. Si tú tienes a tu principal socio que está haciendo tratos con tu supuesto principal adversario, aquí hay otra cosa. Y Europa tiene que apostar por el rearme, pero propio, crear industria en Europa, y aunque sea la armamentística, que no es la más querida, pero al final hay que hacerlo. Ese es mi punto de vista, vamos. Al final también, claro, hay muchos que están en la línea de lo que está diciendo David Márquez, pero también hay otros que dicen que no haría falta o no tendríamos que rearmarnos para apostar por la paz. O sea que la solución para tener una paz no es rearmarse. Y otros que dicen que ármate, prepárate para que no se llegue a la guerra. Desde el tiempo de los romanos, y ha llovido desde entonces, hay un refrán que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. La única nación que lo ha visto así ha sido Francia, y tiene armamento nuclear. Europa, yo soy un poco euroescéptico. ¿Por qué? Porque empezó con el círculo de las minas y el carbón. Sí. Después fueron el mercado común europeo. Todo era nada más que comercio, comercio, comercio. Pero se fiaban del hermano rico que era el que te prestaba las pistolas. Entonces, es mentira que se haya gastado tanto dinero porque lo hemos visto en la prensa. Pero que este individuo ha llegado y sobre todo lo que está haciendo es sobre lo que él ha conseguido el voto de la nación americana. O sea, no podemos decir que ha engañado a su pueblo. Lo han votado porque ha ido diciendo todas estas cosas. Es mentira que se ha gastado tanto dinero, según lo que dice la prensa. Pero ¿qué ocurre? Ha aplazado... un discurso fácil y populista porque es apelando a, fíjate cómo el mundo se aprovecha de Estados Unidos, de nuestro... Evidentemente. Pero lo que no cuenta es que a lo mejor no ha invertido tanto y lo que no cuenta también es lo que luego como país gana en aquellos conflictos donde entra. Pero es que además, por eso te digo, que es que él ha vendido eso. ¿Y qué ha conseguido? Pues que los mexicanos pongan más gente en la frontera. Sí. Con lo cual dice, pues mira, si sigue así, a lo mejor no te subo los aranceles. O no te subo tanto. Claro. Con Canadá, ¿qué es lo que ha conseguido? El fentanilo. Pues, que ha cambiado el primer ministro de Canadá esta noche. Sí. Entonces, él está consiguiendo cosas, lo que él ha prometido a los que le han votado. Está medio majara. Pero no del todo. Medio no, pero no del todo, porque él está está echando un pulso a todo el mundo. Que sí, que se apoya en que, desde luego, a la guerra con Putin no va a ir. Eso está claro. Que al final lo que se van a poner los dos de acuerdo es para darle tomate a China. También lo tengo bastante claro. Y Europa lo que tiene que hacer es prepararse, que no es comprando armamento. Igual que Francia tiene su armamento nuclear, los demás países europeos tenían que haber pensado que algún día podía ser eso, y no lo han hecho, y ahora es con las bullas. Pues mira, y los 800.000 millones, veremos a ver, porque ahí hay muchos partidos que no están conformes con
con que todos los demás países empiecen a poner el 3 o el 5% de su Producto Interior Bruto, porque la misma Alemania ya están protestando. Hombre, que no pueden eso poner. al final se va a traducir también en menos dinero, menos presupuesto para otras partidas como temas sociales y... Bueno, o para menos asesores. También. Sí, yo creo que Trump tiene un nombre y es un reaccionario. Y lo peligroso además que es un reaccionario que no sabe ni de economía, ni de política, ni de diplomacia, ni de nada. Es decir, es un... Perdón la palabra, no voy a decirla por respeto a un colectivo. Un ceporro. Es una política mamporrera, ¿no? Totalmente. Y lo que decíamos en otros programas, ¿no? Lo peligroso de este señor es que hasta ahora ha dicho muchas barbaridades, pero no ha actuado. Pero ahora entra fuerte, amenazando y ya tomando medidas legislativas pues muy serias. En cuanto a la economía, decíamos, yo digo que no sabe nada de economía, porque lo que tú y David también comentabais, que Europa ha salvado muchas veces a Estados Unidos, y Estados Unidos además vive del neocapitalismo, neoliberalismo, que es la libertad de mercado. Poner aranceles y contraer la economía mundial le va a repercutir malamente. Lo que pasa es que le engaña con ese mensaje nacionalista, xenófobo de miedo a lo exterior, miedo a lo extranjero, etcétera. Pero es lo contrario, lo que va a hacer es contraer la economía mundial y la propia economía estadounidense. Estados Unidos hizo mucho negocio con la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque Europa se reconstruyó con los créditos estadounidenses, con las inversiones estadounidenses, etcétera. Es decir, y además Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial en el siglo XIX gracias a la inmigración que llegaba desde Europa y desde otras partes del mundo. Respecto a lo de Europa, Ucrania, bueno, me pareció una vergüenza el otro día el encuentro con Zelensky. Yo lo que decía ahora mismo, es un tío que no sabe absolutamente nada de diplomacia y eso es muy peligroso. Y en cuanto a Europa, yo soy pacifista, soy de movimiento de izquierdas, progresista, pero cuando llegamos a un gobierno, somos una izquierda que gobierna, hay que tomar decisiones mejores o peores, pero evidentemente Europa debe de rearmarse. Como decía David, la OTAN se está reinventando o se va a disolver, porque además Elon Musk, gran aliado, el dueño de Twitter, de Tesla, etcétera, ya ha declarado que se salga Estados Unidos, que fue el creador de la OTAN, y que deje de apoyar a Europa. Por lo tanto, Europa, es lo que decía también Paco, vamos tarde, debería de haberse fortalecido. Por eso es tan importante también la industrialización de Europa, no solamente depende de ciertos sectores terciarios, etcétera, y evidentemente aumentar el PIB en gasto militar, pues como medidas disuasorias y para rearmarnos en el sentido de proteger Europa de una gran amenaza, porque estamos ahora bipolarizando el mundo entre dos señores que se han atrincherado en el poder, porque Donald Trump ha ganado las elecciones, pero asaltó el Capitolio cuando las perdió. ¿Qué hará si no gana unas elecciones próximamente? Por lo tanto, Europa debe de protegerse. No se puede presentar, pero que lo va a cambiar, ¿eh? Exactamente. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, las democracias actuales, ya del siglo XXI, tienen que cambiar y protegerse. La libertad está muy bien, pero la libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Y si hay alguien que se presenta a unas elecciones y defiende principios fascistas, xenófobos, racistas, la xenofobia es fascista, el racismo es fascista, el machismo también, si defiende principios que van en contra de los derechos humanos y además es agresivo y es convicto porque ha sido condenado y ha dado un golpe al Capitolio, las democracias tienen que establecer mecanismos para que esa gente no llegue al poder, preservando por supuesto la libertad. Entonces es el momento de Europa reforzarse, tener cuidado, y bueno, ya entramos en una guerra comercial, ya ha dicho Canadá, ¿no?, que también va a subir los aranceles, etcétera, y desgraciadamente yo creo que... Sí, pero por ejemplo Canadá, Ontario le ha cortado la electricidad a los países del norte, a las zonas, a los estados del norte de Estados Unidos. Tú me subes a mí, yo te corto la luz. Me parece muy bien. Mira, yo solo decir que lo veo todo como una película, de verdad, vuelvo a lo del cine, pero es que si esto fuera una película, al final sería cuando se dan cuenta que el presidente es un infiltrado ruso, porque lo que está haciendo es... La OTAN al final es una organización militar que lidera Estados Unidos, que tiene unos 50 y tantos socios en zonas muy candentes del planeta, como Turquía, que está entre Asia y Europa y Oriente Próximo y todo eso. Tiene socios muy relevantes que te hacen caso. Pero es que desde el punto de vista de la influencia, lo que quieren los países grandes, las grandes potencias, como han sido España en el siglo XVI y XVII, es influencia y poder. El poder es ser dueño de bases militares en España. Claro. O sea, sí. Estados Unidos tiene bases militares en España. Yo creo que es el momento de... Y yo nunca he sido anti-Estados Unidos, ahora soy anti-Trump, claro. Y yo lo que no quiero es tener un caballo de Troya en España. Sí, el único problema que hay es que si nos quitan las bases de Morón y de Rota, se la van a llevar a Marruecos.
Y entonces Sí, pero que a lo sale mejor de Guatemala a pero Guatepeor. lo que tenemos que hacer es crear esa Unión Europea. Yo no soy euroescéptico porque esa es la única esperanza que tenemos, pero que aquí hay algo más detrás, será económico, personal, pero que Estados Unidos tenía el orden mundial en el que tenía... A ver, al final tú no puedes machacar a Rusia porque tenía 6.000 bombas nucleares y tú tienes otras 6.000. Al final es una contención, pero tú tienes a Europa a tus pies. Y ahora lo que estás haciendo es que Europa se tenga que buscar la vida. Y si Europa Que no lo hace sea bien, dependiente y que de a lo mejor Estados si Europa está bien dentro de 20 años, a lo mejor somos una potencia y de verdad nos creemos que somos una unión. Pero que lo que dice, que tengamos que sospechar que gana Estados Unidos cambiando de socio, como tú decías, Paco, de Europa respecto a Marruecos. Es que no cabe en la cabeza... Pues que a lo mejor son países más pobres, los pueden manipular Pero más. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. En Marruecos que nos han hecho un puerto para hacerle la competencia al de Algeciras, y tú te crees que Marruecos no iba a ofrecer todo lo que tenga que ofrecer, hombre, para que las bases americanas vayan allí. Con Trump ya Marruecos reconoció a Israel a cambio del Sáhara, ¿no? Es decir, que es que aquí Estados Unidos, Donald Trump ya sabe lo que hace. Saben mover ficha. Sí. El tablero bueno, lo está moviendo. Ese es el peligro. Sí. Bueno, vamos a hablar de... Rosario, no te quedes sin ganas de decir algo. Añade. No, sí que está claro que yo creo que hay que focalizar el tema en Donald Trump y no en otros países. Sí. ¿no? Sí. El enemigo ahora es Donald Trump del mundo, no Marruecos, otro estado. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero que Sí, como no. es un descerebrado, dice, Sí, rompo pero, la Rosario, baraja bueno, permíteme, Rosario, y Rosario seguro que está de acuerdo conmigo porque los dos somos docentes. Este tema está generando mucha debate entre los alumnos, ¿no? Y yo tengo alumnado pues que en su juventud, sobre todo los jóvenes varones, muy pro Trump, muy pues pro movimientos reaccionarios. Pero cuando les digo, lo de Groenlandia les parecía gracioso, digo, escucha, que tenemos Ceuta, Melilla, que tenemos Canarias, imaginaros que Donald Trump por un pacto juega y ya es como, viva España, ¿no? Entonces, claro, entonces... si le dices que tiene que prepararse para ir a hacer la mili. Sí, bueno, pues eso algunos te dicen que sí. Lo peor Bueno, David, Rosario y Paco, vamos a avanzar, que Sí. si no nos centramos solo en Donald Trump y no avanzamos. Porque lo peor de todo esto es que nos está llevando a un clima de confrontación Y este de hombre, confianza hacia en todo. lugar de una política internacional que tiene que basarse en la diplomacia y en el respeto a Sí. todas las naciones de África, de Hombre, con la América, de reunión el Europa. otro día entre Zelensky, su vicepresidente, y el propio Donald Trump en el despacho Oval, hay diplomacia poca, nula. Eso fue un show. Eso fue esperpéntico. premeditado. Eso fue un show esperpéntico. que estaba ya previsto. Bueno, vamos a avanzar y vamos a hablar, porque lo anunciábamos en el sumario, de esa delegación de competencias en materia de inmigración que Junts ha exigido al gobierno de la nación, al gobierno presidido por Pedro Sánchez, y que ha accedido el gobierno de Pedro Sánchez. Una cesión pues que no ha sido vista con muy buenos ojos por muchos colectivos, ¿eh? Rosario. Bueno, es que también aquí hay que matizar, ¿no?, las cosas en la normativa legal. Está claro, Junts está en el Parlamento, nos guste o no, tiene representación, el nacionalismo catalán, y no olvidemos que además Junts no es un independentismo revolucionario de izquierda, no, es una derecha ultraconservadora, y su base, como otros nacionalismos, desgraciadamente en España, tienen un origen muy de ultraderecha, de conservadora, incluso a veces xenófoba, etcétera. Y bueno, pues yo creo que ponen un jaque al gobierno con el tema de las fronteras y demás, pero el Ministerio del Interior es el que tiene las competencias en migración, en dar las nacionalidades y todo eso, lo tiene el gobierno central y los ministerios. Pero sí, bueno, lo que ha conseguido es colocar a los Mossos en la frontera, junto a la Guardia Civil y a la policía, en algunos casos sustituyendo incluso a la policía, y que sean funcionarios catalanes los que gestionen, hagan el papeleo de cara al tema de la inmigración. Pero muchas más competencias no han adquirido, pero es verdad que es un tema que Junts tiene encima de la mesa, porque bueno, pues es esa ideología que yo acabo de analizar al principio. Yo evidentemente creo que los nacionalismos del siglo XXI deben de ser, como decíamos también antes con Trump, de otra manera. Ya que estamos hablando de fortalecer Europa, no podemos hablar de cerrar fronteras, de pelearnos entre nosotros, de separarnos. Yo creo que es el momento de que la Unión Europea y todos los países y naciones que la integran tengan ese espíritu de unidad. Y uno de los grandes problemas, y termino, de la Unión Europea precisamente es el relevo demográfico de la población, ¿eh? La inmigración sigue siendo la gran panacea para
el relevo generacional, nos guste o no, aparte de los derechos humanos que existen y que debemos de respetarlos como siempre. Y yo estoy totalmente en contra de grupos que promuevan la xenofobia y a favor de la integración y, repito, la llegada de población que viene a trabajar, a cotizar y a ser población activa que va a salvar y es el futuro de salvar la economía de los países europeos. David. La verdad que Rosario lo ha explicado mi punto de vista genial, así que... Pero una materia tan delicada, tan sensible, el que ahora el control, el mayor control no esté en Cataluña en manos del gobierno y sí en manos de la Generalitat. Digo, mira, pues ¿Hasta qué punto se le escapa ya el control? Es que no es el mayor control. A mí esto en principio no me parece ni malo ni bueno, es decir, al final hay que ejercer unas funciones y desde el punto de vista de una persona que cree en la autonomía, no me parece mal que una comunidad autónoma lo gestione, igual que si lo gestiona Canarias por estar más en el territorio. En principio no me parece mal. No me parece mal. Además, las competencias recaen ahora mismo en un gobierno socialista en Cataluña, el menos independentista, bueno, no independentista, de los últimos, bueno, quitando lo de Montilla y Pascual Maragall, pues que no hay sospecha de racismo, xenofobia ni clasismo. Pero no lo ha pedido sí que es verdad que, hombre, que Junts, pues Junts en algún momento pues volverá a gobernar y ahí es donde tendremos que estar vigilantes, porque como decía Rosario, es verdad que es un partido que para mí es necesario porque entra en la ecuación parlamentaria, pero sí que es verdad que no me representa lo más mínimo y me gusta menos que el PP nacional. Me gusta del mismo estilo que vos, vamos. Paco, ¿a ti te preocupa esa decisión? Me preocupa y mucho. O sea, decía un torero, no me acuerdo quién, que lo que no puede ser, no puede ser, ¿no? Y además es imposible. Entonces, tú no puedes delegar, primero, porque la Constitución no te lo permite, y Marlaska lo ha dicho 500 veces. Hoy ya he visto en la tele que siguiendo la batuta del amo ha reculado. Y ha dicho que no se delega, que se presta, que tal. Eso es mentira. O se delega o no se delega, porque después tú no le vas a quitar esa delegación a Cataluña. Segundo, si no sabes catalán no entras aquí. ¡Ostras! Pero esto lo dice el que no gobierna. No, eso lo dicen los que están diciendo quiero estas competencias. Y si tú quieres nacionalizarte tienes que saber catalán. Entonces, tú decías lo de la regeneración demográfica. Entonces, o aprendes catalán, porque es que están persiguiendo ahora mismo a las tiendas. Todo el mundo tiene que hablar catalán por tripa. Yo creo que el entrenador del Barcelona sigue hablando en inglés para no aprender el catalán, pero que realmente eso es una traición al país. Oye, quien lo diga. Por cuestión de tiempo, discúlpame, por cuestión de tiempo vamos a tocar dos temas muy brevemente, porque además lo habíamos anunciado y me gustaría que se quedara ahí en el tintero. Desaladora de la Sarquía. Bueno, pues nuevo paso para que esa desaladora de la Sarquía sea una realidad. Adjudicado los servicios de ingeniería por un importe de 66.000 euros más IVA, por un plazo de 18 meses para elaborar toda la documentación y un informe definitivo de anteproyecto. Es decir, hay una empresa de ingeniería que ha ganado este concurso para supervisar todo eso anteproyecto y antes de que se produzca realmente la licitación de la construcción de ese proyecto de desaladora. Que después no falte un papelito, un claro, sello. que no falte, pero son 18 meses, Eso 18 meses. Te lo hacen 2 tardes. Te iba a decir que claro, que mi temor, no sé si vosotros tenéis el mismo, es que desde que comenzó este periodo de sequía, que ahora parece que estamos saliendo de él, pero comenzó hace ya más de un año largo, que se haya tardado ahora tanto tiempo y que ahora conozcamos que se adjudica a una ingeniería, a una empresa de ingeniería, el que supervise todos esos anteproyectos, que se le da de plazo 18 meses y que luego será la licitación de a ver quién lo hace y luego lo que es la ejecución de la obra en sí, más que luego haya suficiente presupuesto, ¿cuánto vamos a tener que esperar para que esa desaladora realmente entre en funcionamiento? Y mi temor, ¿cuál es? Pues que ahora que ha llovido, que nos relajemos. La verdad que suele ocurrir en España. De nuevo, me parece que no es mucho dinero para tanto tiempo, es decir, 66.000 euros 66.300 euros a más 18 meses, sí. Eso no cubre ni 2 personas a tiempo completo técnicos durante tanto... O sea que
a lo mejor ahí algo se han hecho mal las cuentas, porque tanto tiempo a ese no va a ser un estudio Tendrán que revisar mucha documentación y hacer el estudio definitivo. Es que ahí después entran las condiciones medioambientales, las condiciones del terreno, entrarán muchísimas. Yo entiendo que querrán hacerlo bien, que es lógico, que hay que hacerlo bien, pero que tanto tiempo... Bueno, ten en cuenta, mira, te hablo por propia experiencia. Desde abril del año pasado, no desde abril de este año, estoy esperando una licencia para hacer una cosa. 300 papeles, 300 informes, laboratorio, de todo. Y hoy recibo un correo diciéndome, hace falta que me mande usted esto. Vamos a ver, no me lo ha podido pedir todo de golpe. Desesperante. Rosario. Sí, yo creo que esto también se retrasó porque el año pasado también no se ponían de acuerdo muy bien si tenía que hacerlo, gestionarlo lo del proyecto, la Junta o el Estado, al final se ha puesto de acuerdo. Y bueno, lo importante es que lo que decís, que se agilice lo máximo posible este tema, que es un tema que preocupa mucho a Málaga, que además que la charquía y el aguacate, el mango, no nos olvidemos que nosotras también vivimos del campo, que hay que cuidar nuestro medio rural y hay que decírselo a las administraciones. Y que porque ahora de golpe haya un poco menos de sequía, no nos olvidemos que esto vuelve a pasar. Sí, claro. Yo quiero recordar que aunque había un choque ahí de confrontaciones, pero bueno, quien puso la ley de hacer este tipo de desaladores como alternativa a la sequía fue precisamente Rodríguez Zapatero, y que es el gobierno de la Junta el que siempre está con el negacionismo del cambio climático y que paraliza este tipo de obras y agiliza mucho los campos de golf y las construcciones de otro tipo. Compañero, antes de irnos a publicidad, ¿podemos ponerle imágenes de esos motoristas que están cometiendo imprudencia? Vamos a verlo. Unas imágenes que nos llegan de la Policía Local de Málaga. Bueno, vamos a ver, las imágenes hablan por sí solas. Ahí veis cómo esos motoristas por las calles de la ciudad pues van cometiendo imprudencias y acciones temerarias peligrosas para ellos y para cualquier otro conductor o peatón que pueda cruzarse con ellos, ¿no? En esas vías de la ciudad. Bulto, ¿no? Casi, ¿no? En distintas zonas de Málaga, la Policía Local ha interpuesto una veintena de denuncias a conductores que quedan por internet para estas concentraciones de motocicletas en el marco de la operación Enjambre, que así se ha llamado esta operación. Muchas de esas motocicletas van sin matrícula o con la matrícula tapada. Yo es que en eso yo soy muy radical, por lo que os he contado antes. Yo la moto la quitaba de en medio. Y no que no se la devuelvan. Claro. Yo creo que, bueno, lo primero hace reflexionar, ¿no?, a esta ciudadanía de saber que esto es totalmente incívico y peligroso, especialmente para ellos y también para cualquier persona o animal que se pueda cruzar. Totalmente. Y después yo doy una propuesta, si les gusta tanto esto, que el ayuntamiento lo gestione, darle un espacio para que hagan carreras legales, circuito y esas cosas. Si puede ser, que hablen a ver si hay una alternativa ahí. En Málaga esa afición a la moto. Incluso si le dieran un circuito legal no les gustaría. Yo creo que la parte de la adrenalina de lo ilegal. Eso a ellos no les va. Tú le dices que se vayan a una pista y la pista se queda vacía. Paco Lucena, Rosario Luque y David Márquez, gracias a los tres. Buen resto de semana. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. Hasta ahora. Continuamos en Málaga TV, en el magazine de Málaga, aquí en PTV. En poquitos minutos vamos a conectar en directo con el psicólogo Carlos González, que nos va a contar, va a hablar sobre la terapia regresiva. Vamos a conocer en qué consiste esta terapia, la terapia regresiva, y también vamos a conocer los detalles de un congreso en torno a la terapia regresiva a nivel internacional que se va a celebrar en la Alpujarra Granadina. Pero antes vamos a establecer una conexión en directo con la Sociedad Económica de Amigos del País, que esta misma tarde pues acoge una entrega de premios organizada por la Casa de México en Málaga y Andalucía. Y con la presidenta de la Casa de México en Málaga y Andalucía, con Claudia Luna, está nuestro compañero Juan Miguel Domínguez. Juanmi, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes a todos. Estamos ahora justo en la puerta del auditorio de la Sociedad Económica de Amigos del País, muy bien acompañado por la presidenta de la Casa de México, Claudia Luna Palencia. Bienvenida a Málaga TV. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarlos. Supongo que un poco nerviosa, ¿no? Porque hoy son los premios, unos galardones muy importantes para vosotros. Cuéntanos, ¿qué es lo que persigue? Bueno, es el segundo año consecutivo que entregamos estos galardones de la Casa de México en Málaga y Andalucía,
y sobre todo lo que tratamos es de reconocer el talento, la resiliencia, la tenacidad, ¿no?, de estos grandes profesionales que tenemos en distintos sectores, en España como en México. Y bueno, pues esto es una fiesta porque además, como verás en el auditorio, pues hay mucha gente de España, mucha gente de México y realmente, bueno, tenemos unos lazos culturales, consanguíneos, indestructibles, ¿no? Y eso nos llena de muchísimo orgullo. Entre los galardonados se encuentra, por ejemplo, doña Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, con el premio Liderazgo. ¿Por qué la habéis elegido? Bueno, ella tiene una dilatada carrera profesional y es verdad que, bueno, como todo político, bueno, pues todo político tiene sus polémicas, pero bueno, pues hay que señalar que Marbella se ha posicionado dentro del ámbito internacional, ¿no? Es decir, Marbella ha pasado de ser un sitio de retiro, ¿no?, un sitio de segunda residencia, un sitio de veraneo, a un lugar pues en el que recalan pues muchas grandes inversiones del mundo, ¿no? Y vámonos ya con el premio Amor a México, sí, a doña Bárbara Rodríguez, que es la CEO del restaurante Tecolote de México, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que nos encontramos allí para que sea premiada? Bueno, Bárbara tiene 22 años viviendo en Córdoba y además, bueno, pues ha comenzado desde cero, con muchas ganas de hacer buena comida mexicana, que no es fácil, porque no toda la comida que se vende en España o fuera de México es comida mexicana. Entonces realmente pues es una comida que se apega pues a los valores de la cultura mexicana y además lo hace pues con mucho amor. Ha posicionado a Córdoba, al Tecolote, pues como uno de los mejores restaurantes de Córdoba y me atrevería a decir que estaría dentro de los 2 o 3 más importantes de comida mexicana de toda Andalucía. Claudia, ¿qué decir para los que nos estén viendo en casa que todavía tienen tiempo de llegar? Porque está el aforo abierto, ¿no? Así para que es. puedan pasar. Aforo libre, nosotros somos un organismo privado que además somos transversales, somos fraternales, somos amigables, somos abiertos al público, no discriminamos a nadie, ayudamos a los empresarios, a los autónomos, a los emprendedores a lograr sus sueños, a tener más clientes, a llegar a más gente, pero bueno, también damos becas sociales, también ayudamos a las personas que tienen problemas económicos, estamos ahí siempre para ayudarles. Pues muchas gracias, Claudia, una labor muy importante. No sé, Diego, si quieres apuntar algo más. Pues nada, desearos a la Casa de México, de Andalucía y Málaga, que vaya muy bien esta entrega de premios y cualquier día, oye, pues estaremos encantados de recibirlos aquí en el plató del programa. Juanmi, trasládale nuestra invitación. Yo soy otro lado. Claudia, cuando quieras, PTV tiene las puertas abiertas para ti, para que explique toda esta labor social que hace y sobre todo que nos traiga este encanto mexicano, que hoy sin duda va a estar ahí dentro en el auditorio de la Sociedad Económica de Amigos del País. Muchas gracias. Pues bueno, les tomo la palabra, Diego, que ahí estaré. Muchas gracias. Además soy periodista, colega, siempre les aprecio mucho el apoyo que me das, que nos dais para todo este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias de parte de Diego también. Hasta luego. Bueno, pues ahí queda esa conexión con motivo de la entrega de los premios de la Casa de México en Andalucía y en Málaga. Esta misma tarde comienza en poquitos minutos en la Sociedad Económica de Amigos del País. Y ahora vamos a hablar de terapia regresiva. Lo vamos a hacer con un psicólogo, Carlos González, que está ya ahí preparado y además es organizador del 5º Congreso Internacional de Terapia Regresiva que va a acoger el balneario de Alicún, pues en el mes de, a finales de mayo, principios de junio, en el balneario de Alicún, en la Alpujarra almeriense. He dicho antes Granada y no, en la Alpujarra almeriense. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos los compañeros de Málaga TV y a todo el equipo de vuestra casa. Estoy muy feliz de volver a estar con vosotros un ratito. Eso te iba a decir, que hace muchos años en el magazine Málaga TV, ¿no? En Esta es mi gente, colaborabas con el espacio de psicología, en Esta es mi gente, con Nuri y conmigo. Bueno, Carlos, oye, lo primero, definir en qué consiste, sabes que en televisión el tiempo tenemos poquito tiempo, pero ¿en qué consiste la terapia regresiva? ¿En qué tipo de situaciones se aplica la terapia regresiva? ¿En qué casos? A ver. Sí, bueno, Diego, decirte que el congreso se va a celebrar en la provincia de Granada, en Alicún de las Torres pertenece a Granada. Ah, no Granada, no Almería, vale. Almeriense, pero bueno, no importa, sí. Para que quede claro eso. Balneario de Alicún, en Granada. Sí, muy cerquita de Guadix. Vale. La terapia regresiva es una técnica dialógica
que permite acceder a una profundidad en el inconsciente del ser humano tan bárbara, tan bestial, que se sobrepasa los filtros, digamos, normales de la mente lógica y racional. Entonces, en ese diálogo totalmente libre, espontáneo, sin condicionar por parte del psicólogo, del terapeuta que aplica la técnica, se accede a esas capas profundas y se consigue buscar la causa del conflicto que permanecía inconsciente. Cuando la persona hace consciente lo inconsciente, tiene muchísimas posibilidades de poder superar el problema. Tiene una parte, digamos, muy energética, muy catártica, se reproducen traumas muy fuertes, y tiene una parte de una comprensión con H intercalada muy profunda que facilita que la persona no vuelva a recaer en esos viejos patrones. Básicamente, Diego, eso es un resumen muy breve de terapia regresiva. Al final, entonces, hablamos de regresión, de utilizar la regresión para superar problemas pues emocionales, psicológicos, espirituales a veces, y en esa regresión, bueno, pues podemos incluso retroceder con la ayuda de un terapeuta a nuestra infancia o incluso a vidas pasadas. Pero bueno, eso otro día podemos profundizar más en ese tema. El congreso es la 5ª edición de este Congreso Internacional de Terapia Regresiva. Van a participar gente muy potente en este campo, y no sé si quieres destacar algunos nombres, cómo podemos participar en este congreso, para quién está dirigido, Carlos. Diego, mira, el congreso es un congreso bestial, es la primera vez que organizamos un congreso de estas características. Yo estoy bastante familiarizado a nivel internacional con la terapia. Te puedo decir que creo honestamente que es el evento más importante que jamás se haya realizado en este ámbito de terapia regresiva. Vienen a Granada, a Licún de las Torres, 34 expertos estaba repasando las nacionalidades porque no era consciente, y fíjate, vienen expertos pero de primer orden mundial, de Estados Unidos, de España, de Portugal, de Brasil, de Holanda, de Rusia, de Grecia, de Rumanía, de Argentina y de Chile. A destacar muchos de ellos, pero te puedo decir, por ejemplo, la máxima figura internacional, Hans Stendhal, un psicólogo holandés con 85 años de edad y 45 años de experiencia con esta técnica. Después, por orden de antigüedad y de importancia, el doctor argentino y español también ya, José Luis Cabuli, que es profesor común de muchos de nosotros, con 35 años de experiencia, 70 y prácticamente 5 años de edad también, y otra de la máxima autoridad en el mundo hispano, ¿no? Y después está también Marion Bohm, que es una número 1 en Holanda. Está Trisha Caetano, que es número 1 en Estados Unidos. De Alemania vienen otros terapeutas más. O sea, la verdad es una grandísima oportunidad para que cualquier persona que esté interesada pueda suscribirse o inscribirse, mejor dicho, al congreso. Y el lugar es un hotel encantador, los Baños de Alicún, el balneario, con un hotel que no tiene muchas habitaciones, no llega a 50, y podemos ofrecer capacidad para 120 personas en la modalidad presencial. Así que si hay alguna persona que realmente tenga interés en conocer a todos estos terapeutas y aprender de ellos, porque vamos a tener 14 seminarios teórico-prácticos con las figuras más importantes del mundo y 20 ponencias de otros compañeros que son también muy profesionales, pero que no tienen la oportunidad de ofrecer estos seminarios teórico-prácticos. Estamos hablando de 34 expertos, ¿no? Para cualquier persona interesada en la psicoterapia en general y en concreto en la terapia regresiva es una oportunidad maravillosa, ¿no? Y para cualquier profesional de nuestro campo, aunque no trabaje con terapia regresiva, pues igual es una oportunidad para ampliar recursos y para disfrutar de gente de una larga trayectoria y profesionales muy buenas, muy buenas. Y para terminar, Carlos, cuéntanos cómo se puede inscribir uno. Sí, pues la Asociación Española de Terapia Regresiva tiene su página web. Hay que entrar en la página web de la Asociación Española de Terapia Regresiva y ahí está la modalidad. Hay diferentes modalidades, se pueden inscribir en seminarios sueltos, se pueden inscribir comprando un pack, digamos, que abarca toda la totalidad del evento. Y bueno, como te dije, la modalidad presencial, que es solo para 120 personas, y creo que ya hay inscritas unas 60 o 70, es decir, que nos quedan 50 plazas apenas.
Y después la modalidad online sí está abierta porque desde cualquier lugar del mundo habrá personas que lógicamente no pueden desplazar a la provincia de Granada, Alicún, ¿no? Pues Carlos González, psicólogo, gracias por dedicarnos este minutito, por atendernos también y explicarnos los detalles de este Congreso Internacional de Terapia Regresiva en Alicún, en la provincia de Granada. Un abrazo fuerte y espero que muy prontito podamos hablar nuevamente, ¿vale? Un abrazo a todos vosotros, a todo el equipo humano. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Bueno, y ahora abrimos nuestro espacio dedicado al sector inmobiliario, Tu Casa Málaga, con nuestro colaborador y amigo José Joaquín Roldán. José Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de hablar contigo, de saludarte nuevamente y de hablar del sector inmobiliario que tan de actualidad siempre está en la provincia de Málaga. No paramos. Bueno, pero antes de eso a mí me gustaría hacer una parada, antes de hablar de los temas, que hoy tenemos además una invitada por videollamada muy interesante, sobre el tema de la tasación, de viviendas y todo esto, pero antes vamos a hablar de tu visita al Vaticano, que sé que hace ya un tiempo nos lo anunciaste, ya se ha producido esa visita. Lamentablemente no has podido ver, te hubiera gustado conocer al Papa en persona, no ha podido ser, pero ha sido una visita muy gratificante, ¿verdad? Para ti y para el equipo de Tu Casa. Ha sido una visita espectacular, que gracias a Dios pues hemos tenido la oportunidad de tenerla. Sabíamos que el Papa, el pobre, desde aquí le doy fuerza, ánimo y que se recupere lo antes posible. No nos iba a poder atender porque, como bien sabéis, está en el hospital. Pero es verdad que he estado allí y he tenido unas sensaciones impresionantes, como si estuviera el Papa, hablando de confianza. Sí. Nos han atendido fantástico, hemos estado donde realmente dan los certificados, el sitio donde entrega el certificado, donde entrega personalmente el Papa. Además aprovechan muy bien porque en esa zona directamente esos certificados los hacen completamente altruistas para ONGs, y estar en esos sitios y en un pequeño país como se llama el Vaticano, poder entrar, que eso no es fácil, y estar, y gracias, y de aquí quiero dar las gracias al que lleva el Vaticano en la ONU, que fue el que nos invitó, junto con el que nos atendió, que posiblemente pueda ser el próximo, bueno, yo quiero que el Papa dure mucho, sí, pero sí, él es uno de los nominados para el próximo Papa. Bueno, pues ahí quedan las imágenes que recogen esa visita de Tu Casa, de José Joaquín Roldán, al Vaticano. Espiritualmente ha sido impresionante, Sí. Como experiencia inmejorable. Fíjate que hemos estado en Bruselas, hemos estado en Nueva York, hemos estado en Davos, Sí, ahí con la nieve. en el Foro Davos, sí. Pero las sensaciones que yo he respirado y que he tenido allí, yo creo que son impresionantes, y de aquí dar las gracias. Bueno, pues, oye, una experiencia interesante, y yo sé que dentro de lo espiritual y lo religioso, pero me consta que José Joaquín también lleva el tema de la vivienda a todos estos foros y intercambia visiones, su experiencia, en fin, yo creo que al final son visitas fructíferas y que al final se sacan cosas positivas. Hombre, gracias a Dios va todo el esfuerzo que vamos haciendo día a día. Al Papa le podía haber pedido un poquito, si lo hubiera visto en persona, reza usted por la vivienda. Podíamos haber retrasado la visita, Sí, nos habían sí. ofrecido haberla retrasado para que no atendiera el Papa, Sí. pero ya directamente teníamos los vuelos, Todo la sacado, agenda, todo, y era muy complicado. Lo que sí está claro, Diego, que si hemos estado ahí es por algo, y de aquí deciros que hemos estado 2 veces premiados como premio Inmo Solidario, España, así que Por algo será. Bueno, vamos a saludar, abrimos conexión en directo con Selma Dallebrook de Castro. Ella es delegada del grupo Tecnitasa en Málaga. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Vas a charlar durante los próximos minutos con nosotros en este espacio sobre el sector inmobiliario. Y lo primero, bueno, me gustaría preguntarte, Selma, desde el grupo Tecnicasa, que realizáis valoraciones, ¿no?, en todo el país, en toda España, ¿cómo percibís la evolución del mercado en Málaga en comparación con otras ciudades? Hola, buenas. Antes de nada, darle las gracias a José Joaquín por invitarme a este espacio, porque es una oportunidad muy buena para compartir información de nuestra zona, de la provincia de Málaga. En cuanto a la pregunta que me hacías, pues Málaga creo que es una de las provincias que están en la locomotora del sector inmobiliario a nivel nacional. Creo, si no me confundo, que es la 5ª a nivel de compraventa detrás de Barcelona, Madrid, Alicante y Valencia. Y si hablamos de obra nueva o hablamos de venta a extranjeros, creo que es la 3ª.
Entonces, evidentemente, la posición de Málaga está dentro de las primeras y creo que es una posición muy fuerte y que estamos ahí para quedarnos. José, En cuanto... Disculpa. No, no, sigue, sí. Que en cuanto a valores, pues ha sido un crecimiento continuo en los últimos años y se prevé que sea la tendencia, que siga creciendo tanto el número de operaciones, porque la demanda sigue creciendo. Sigue habiendo mucho interés de los extranjeros, mucho interés de las personas que quieren una segunda residencia. Así que creemos que la tendencia es estable. Ajá. Selma, José Joaquín, aquí en Málaga, desde luego, la gran asignatura pendiente es la vivienda asequible, ¿no? Para ti, por ejemplo, José Joaquín, ¿cuáles serían esos factores determinantes para que en Málaga no haya vivienda asequible y tengamos ese reto todavía pendiente? Bueno, primero agradecer también que Selma nos está acompañando, que la conozco de más de, creo que 27 años por ahí, creo, y cuando está ahí estamos en el mundo es por algo. Después de 27 añitos creo que ya tenemos carrerilla en el sector. Y tanto, y tanto. Y es una gran experta de que nos acompañe hoy el grupo Tecnicasa, agradecérselo tanto a Selma como al grupo y que esté con nosotros, muchas gracias. Y referente a vivienda accesible, precisamente hoy he tenido yo un caso parecido, Diego, que es que me encontraba yo, porque tenemos varias viviendas que ya estamos haciendo en Málaga, donde estamos haciendo el cambio de uso, que aquí estoy diciendo que el Ayuntamiento de Málaga está funcionando muy bien con los cambios de uso. De local a vivienda. De local a vivienda. De bajo a vivienda. De momento lo está haciendo muy bien, en tiempos más o menos está por debajo de la media española, por lo cual quiero agradecer y quiero informar. Y destacar, digamos, esa celeridad, ¿no? Quiero informar que lo que es la Gerencia de Urbanismo en Málaga está trabajando muy bien. En ese aspecto yo estoy en otro sitio, pues, más o menos valoro los tiempos, valoro el trabajo y valoro la eficacia que hace cada gerencia, ¿no? Y de aquí le doy la enhorabuena y diciendo eso, te digo que ahora nosotros, aún todavía que estamos en proceso de apertura, como tú siempre dices, pero estamos ya con varios proyectos, de los cuales varios ya tienen licencia, varios ya están con el cambio de uso, y hoy precisamente me encontraba con un grupo, con unas personas que me venían a comprarme tres locales cambio de vivienda, y me decía, pero tiene que ponerme usted vivienda turística. Digo, perdone, no. Yo le preparo una vivienda, le cambio el cambio de uso, se la preparo, le preparo su cocina, se la dejo preparada. Y si usted quiere, la compra y ya usted hace lo que quiera. Pero especialmente, se lo digo así de claro, si usted viene imponiendo que le haga el cambio turístico y me las compra las tres, prefiero no venderse. Te doy mi palabra de honor que así han sido. Por eso es un compromiso, desde luego. Lo que quiero decir que yo lo que sí quiero es intentar que la gente tenga accesibilidad a la vivienda, pero gente joven, personas mayores. ¿Vale? Y ha sido la conversación de hoy. Y el hombre dice, no, pero ¿y usted no me la quiere vender a mí? Digo, yo sí, yo quiero vendérsela a usted. Pero usted primero tiene que entender que yo soy una persona que le estoy proponiendo una vivienda. ¿Usted le interesa? La compra. Luego ya no puedo hacer, si le quiere poner turístico no puedo hacer nada. Pero que usted me lo imponga a mí, no. Ahí está la vivienda. Y casualmente hoy entró una muchacha, con 30 años, además tengo el documento, lo puedo mostrar, que ha comprado vivienda joven. Y me dio más ilusión. He perdido 2 ventas, pero he ganado una persona joven que entra dentro de vivienda accesible. Repito, vivienda en torno a 145.000 euros, ¿vale? Para entrar una persona en Málaga y en la zona Avenida Europa, es decir, unos precios accesibles. Ajá. Selma, para ti, ¿cuáles serían las posibles iniciativas que pudieran favorecer la existencia de vivienda asequible, de más vivienda asequible en Málaga? Pues aparte de lo que ha dicho José Joaquín de los cambios de uso, que creo que he leído en prensa que se están aceptando por el ayuntamiento un par de ellos al día, aparte de eso creo que debería haber más política de relación público-privada, más colaboración. Creo que se debería incentivar a algunos promotores con ayudas fiscales o ayudas sobre todo en toda la tramitación de la burocracia, de obtener licencias. Es muy importante desarrollar y transformar los suelos para que haya más suelo urbanizable rápidamente transformado en urbano. Y otra de las cosas que creo que sería importante por la escasez de mano de obra que hay en el sector de la construcción sería el industrializar el proceso. Si gran parte de todo lo que es la construcción viene ya de industria con partes prefabricadas, aligeraría muchísimo los plazos y eso hace que evidentemente los costes bajen y se pueda repercutir un poco más en la vivienda, en los valores finales. Creo que aparte de eso, otra cosa muy interesante sería el ayuda al transporte público, porque hay muchos núcleos de población periférica o otros municipios
que si tuvieran mejores conexiones serían interesantes para personas que residen en grandes ciudades, como es el caso de Málaga o Marbella, y serían ya viviendas asequibles y con cercanía a través de los medios de transporte público a estas ciudades. Aligeraría mucho la carga que hay en la presión de estas ciudades que ya no tienen tanta oferta de vivienda asequible. Creo que con todas esas cosas, evidentemente es todo muy complejo porque tienen que intervenir muchísimos profesionales de distintos sectores dentro de lo que es la construcción. Selma, José Joaquín, me indican, discúlpame Selma, me indican los compañeros que nos quedan 3 minutitos y pico, vamos a intentar aprovecharlo al máximo y no solo vamos a hablar de vivienda asequible, también vamos a hablar de vivienda de lujo, porque en la provincia de Málaga nos consta que es un sector también emergente, y ya que Selma pues forma parte de esta empresa de tasación tan importante, ¿no?, a nivel nacional, pues me gustaría conocer las tendencias que ahora mismo en la provincia de Málaga habéis detectado en estos últimos meses o en estos últimos años en cuanto a vivienda de lujo. Si hay zonas emergentes, tipos de viviendas que buscan estos compradores que persiguen una vivienda muy concreta de X metros y con determinadas calidades, y también entra en juego aquí el valor de la sostenibilidad, de la eficiencia energética. Pues te cuento un poco. Nosotros hemos hecho un informe con todos los informes de valoración que hace el grupo Tecnitasa de viviendas de más de 3 millones de euros, que es lo que hemos entendido que son viviendas de lujo. En este informe de sector de lujo hemos detectado que donde hay más oferta y demanda es en el eje Marbella-Benavis, pero que hay otras zonas emergentes porque ya no hay tanta oferta en esta zona, y se ha extendido a todo lo que es la zona oeste, Estepona, Casares. Hay también algunas promociones inmobiliarias de lujo en Istán, en Ojén. Dentro de toda esta zona, la mayor parte de las zonas emergentes no superan los 5 millones de euros en valores totales, pero en la zona de Marbella y Benavis, casi el 50% de lo que tasamos dentro del sector de lujo supera estos 5 millones de euros. Bueno, el caso de Malto que hemos tasado recientemente ha sido en la Zagaleta, 27 millones de euros una villa. Y en el estudio de todos estos informes hemos detectado que hay unas tendencias que se salen de lo que es la exclusividad, el diseño, la superficie y la ubicación, que era lo que tradicionalmente se valoraba. Ahora cada vez hay más expectativas puestas en los clientes y evidentemente los vendedores tienen que buscar soluciones a esas expectativas. Una de las expectativas que hemos identificado como tendencia sería todo lo que es la branded residence, que no deja de ser otra cosa que inmuebles vinculados a una marca. Tradicionalmente se vinculaban a cadenas hoteleras, pero ahora se han hecho vínculos con marcas de moda o automovilísticas. Supongo que habéis escuchado las promociones que hay de Dolce & Gabbana, de Fendi, de Lamborghini. Y esta es una tendencia única en esta zona, porque en el resto del planeta lo que se vincula normalmente es a marcas hoteleras, no a marcas de ropa o de coches. Entonces es verdad que es una tendencia muy de nuestra zona. Otras tendencias que puede llamarnos la atención sería el uso de ecosistemas compartidos, porque tradicionalmente el lujo era más bien aislado, como por el tema de la seguridad, buscaban mucha privacidad. Y ahora se ve que cada vez más familias que buscan en el sector de lujo apuestan por unas zonas comunes donde se relacionen con sus vecinos, donde tengan una vida social mucho más rica, donde los servicios del entorno los tengan muy más al alcance de las manos sin tenerse que desplazar. Y este lujo compartido no era tan habitual hasta hace poco. Sí. No sé cómo vamos de tiempo por tendencia. Fatal. Yo quería preguntar también, para terminar, a José Joaquín, el tema de la eficiencia energética, la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, todos estos valores que vemos que también están presentes, ¿no?, en la vivienda de lujo, o que se apuesta por ello en la vivienda de lujo, ¿es también extrapolable a la vivienda asequible? ¿Se puede también potenciar en la vivienda asequible? Por supuesto que sí, por supuesto. Es más, ¿Se está haciendo más. Y lo que es el tema de accesibilidad, yo que vengo de varios foros donde principalmente estudiamos, trabajamos de cómo hacer esa vivienda accesible y sostenible, que es el círculo perfecto. Y como bien dice que mi compañera Selma, que está genial, el tema de vivienda de lujo es impresionante, lo que sí quiero destacar es que si pudiéramos coger todas las posibilidades que tenemos
de tema de liberar suelos, para que los promotores, cuando se pongan a construir, no le cueste lo que le cuesta y tengan que subir los precios, que hagan más viviendas, que hagan público-privadas, que hagan más VPO, que aprovechemos donde sean sitios industriales o sitios donde tengamos posibilidad de tener un buen tren, un buen autobús y posibilidad de generar suelos baratos. En el momento que se haga como suelos baratos la construcción, directamente generaremos mucha vivienda, y esa es la forma de tener la vivienda asequible, sostenible e inteligente. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Selma Dallebrook, muchas gracias por atendernos, la delegada en Málaga de Tecnotasa. Un abrazo y gracias por atendernos. Tecnitasa, perdona. ¿Perdón? Tecnitasa. Tecnitasa. Muchas gracias, Selma Dallebrook. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por estar conmigo. Bueno, pues después de esta conexión con Selma de Tecnitasa, pues José Joaquín, nos veremos ya en el mes de abril, que además tendremos 2 entregas del espacio Tu Casa. ¿Y cuándo podremos decir ya está inaugurada pues Tu Casa Málaga? Está inaugurada, está estamos abierta trabajando, estamos al público abierto. Lo único que pasa es que vamos a hacerle una obra que la queremos dejar terminada para inaugurarla oficialmente. Vale. Pero Tu Casa Málaga ya lleva tiempo trabajando y ya lleva haciendo feliz a mucha gente, a alguna gente, todavía poca, pero el día de mañana más. Poco a poco, cada vez más gente. Gracias, nos vemos en abril. Gracias, Diego. Muchas gracias, nos marchamos ya y le hacemos una recomendación para todos los que disfrutáis de los canales de PTV, especialmente los que tenéis nuestra aplicación de televisión en streaming de Zappy Televisión. Canal TCM emite este mes de marzo un ciclo de películas dirigidas por mujeres. Todos los días, desde el pasado 8 hasta el próximo 31 de marzo a las 10 de la noche, el ciclo de películas Ellas Crean. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Ich liebe es, Menschen zu zeigen, wie ich die Welt sehe. Tenemos diferentes miradas. Creare qualcosa che mi appartenga. À faire battre les cœurs et à donner la chair de poule. Partager mon amour du cinéma. Diferentes voces. J'aime raconter des histoires. Ver el mundo a través de otros ojos. Être passeuse d'émotions. Formar parte de esa magia. Es fast wie ein Zwang. Es emocionante. È la mia passione. Pero un único mensaje. Nosotras creamos. Nous créons. Noi creiamo. Wir erschaffen. Es un sentimiento común. Me gusta ver películas. Desde el 8 de marzo y hasta final de mes, en TCM celebramos la creación femenina dedicándole cada noche a títulos dirigidos por mujeres. Ellas Crean, del 8 al 31 de marzo a las 10 en TCM.